Listo. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta cuarta y última conferencia de su curso de ganadería intensiva. Vamos a hacer aquí unos ajustes y ya en unos segundos arrancamos. Bueno, listo. Repito, buenos días para todos. Espero que hoy sea un día bueno, un día de bendiciones. Y esta es la última conferencia de nuestro curso de ganadería intensiva doble propósito. Ha sido muy grato contar con ustedes, con su participación. Ha sido un grupo, perdón, ha sido un grupo bastante interesante. He visto mucha participación, he visto bastante interés en el programa. De verdad que quiero felicitarlos porque ha sido un grupo bastante bueno para trabajar. Me agrada eso, que sean inquietos, que me estén preguntando, que estén al tanto de los talleres, al tanto no solamente los talleres, sino de que están inmersos en el mundo de la ganadería. Es verdad que agradezco también todas las participaciones, agradezco también su interés en presentar las evidencias. También pues debo pedir disculpas muchas veces porque pues he notado que me escriben y pues también por la misma formación me demoro en escribir, pero ha sido muy grato y muy positivo la participación de todos ustedes, de manera tal que entonces hoy estamos dando la última conferencia y por tanto estamos dando final ya a un curso que comenzó exactamente el miércoles 30 de marzo. Comenzamos nuestra formación y hombre, hoy miércoles 20 de abril del 2022 estamos ya dándole los últimos toques a nuestro curso. Les quiero compartir nuevamente mi número telefónico para el que no lo tenga. Mi número telefónico también se encuentra eh, también se encuentra publicado en la plataforma. Ahí me pueden llamar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí estoy disponible. Y, hombre, ahí vamos a poder estar trabajando. Jenny, cuéntame, abriste el micrófono. Ah, ok, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, esta semana ya este es el final del curso. Esta es la última unidad que tiene como inicio el día de hoy. Hoy es 20 de abril del 2022 y va a estar abierta esta unidad hasta el día 26 de abril hasta el mediodía. Es decir, que tenemos el curso abierto y disponible hasta el día 26 hasta las 12 en punto. A las 12 en punto ya se van a cerrar todas las actividades. Al día de hoy tenemos el 100% de las actividades abiertas. Tenemos desde la unidad 1 hasta la unidad 4. Ya están todas disponibles, todas las abiertas y todas podemos contestarla. El día 26 a mediodía se cierra la plataforma y ya pues desafortunadamente no vamos a poder interactuar más presentando evidencia. Entonces, por favor, también les quiero agradecer a todos aquellos que han sido muy puntuales en entregar su evidencia y entregarlas por el vínculo que es. Después de que se cierre la plataforma, sí es muy complejo que me las envíen al WhatsApp, que me envíen las evidencias al correo, que las suban a los foros o al correo interno de la plataforma, porque para yo asignar
una calificación, necesariamente debo tener un documento que soporte esa nota. Es por eso que es necesario que en el libro de calificaciones haya un soporte que sea el garante de la calificación que les tengo. Entonces, si me lo envían al correo electrónico, con mucha dificultad voy a poder asignarles calificación, o mejor dicho, eh, va a ser casi imposible. Bueno, entonces, con eso les quiero comentar que para esta semana 4 tenemos un grupo de evidencias a presentar, donde la primera que tenemos es un foro que se llama Reconocer los aspectos inherentes al ciclo estral de la hembra bovina. Pues sencillamente vamos a ingresar al foro. Ahí en el foro hay unas preguntitas y las vamos a estar respondiendo y vamos a estar hablando un poquito a profundidad sobre esta semana, que tenemos un tema bien interesante, que es la reproducción de los bovinos. Entonces, para recapitular un poquito y para hacer una sinopsis antes de seguir aquí hablando, les hago una nota aquí. En la primera semana trabajamos el componente racial, en la segunda semana trabajamos el componente nutricional, la tercera semana trabajamos el componente sanitario y en esta semana estamos tocando el tema de la reproducción bovina. En ese sentido, entonces, como les decía, tenemos la evidencia del foro, ¿cierto? Y tenemos también una evaluación online. Esta evaluación está disponible, está abierta, es una evaluación que se fundamenta en el material de formación que está acá. Es una evaluación muy sencilla, es una evaluación que tiene intentos múltiples, quiere decir de que ustedes la pueden descargar, la pueden, perdón, es una evaluación de que ustedes la pueden presentar multitud de veces, ¿cierto? Pero al igual que de la evaluación de la semana 2, les quiero recordar de que esta evaluación, la calificación final es de la última, del último acceso que tuvieron. Me explico. Si hicieron 4 accesos, en el primer acceso sacaron 30 puntos, en el segundo sacaron 40, en el tercero sacaron 50 y en el tercero sacaron 30 puntos, la calificación que, perdón, en el cuarto les queda es el último acceso que tuvieron, es decir, 40 puntos. Vuelvo, o siendo más gráficos, entonces, la plataforma les registra el último acceso que tuvieron, independientemente el número de accesos que tengan a la evaluación. Entonces, por favor, muy atentos a eso. No, profe, es que yo saqué 200, saqué 100 puntos, sí, pero la volví a presentar y saqué 5 puntos. No, entonces estén muy atentos de que cuando la nota que les va a figurar es la última que presentaron. Entonces, muy atentos con eso en esta evaluación que van a presentar. Entonces, sencillamente ingresan, ya saben por dónde, por el botón eh, contenido del curso, clic en proyecto, actividad 4 y ingresan a la evaluación. Otra actividad que tenemos para esta semana 4 es la elaboración de un folleto que se llama Manejar los aspectos reproductivos al interior de la finca ganadera. Esto pues sencillamente hacer un documentico, ¿cierto? En el cual vamos a tratar estos temas. Una finca doble propósito de la región donde vamos a desarrollar la actividad. Ojo, si no tenemos una finca a la que vamos a hacer este taller, podemos simular una situación, o sea, podemos simular una finca o una finca que en otrora hayamos conocido. En ese folleto vamos a explicar eh, las tecnologías reproductivas, unas técnicas de reproducción asistida, como la inseminación artificial y la transferencia de embriones aplicada en esa finca que seleccionamos. Ahí pues sencillamente lo que vamos a hacer es que cómo se aplica, cómo se fundamenta y qué resultados esperaríamos. Entonces, por eso es necesario leer el material de la semana 4. Yo les invito también, como usualmente les digo, es recomendable extraer ese material, sacarlo, leerlo y si pueden guardarlo
bien sea como PDF o imprimirlo. Las cartillas del SENA tienen una particularidad, que son unos documentos supremamente fáciles de leer, supremamente manejables, y entonces es importante también tenerlos pendientes. Bueno, en ese folleto pues van a hacer la explicación de la finca ganadera, ¿cierto? Y bueno, ese folleto pues lo van a enviar ahí en la plataforma. Hay un link que se llama evidencias. Van a encontrar la evidencia que se llama folleto manejar los aspectos reproductivos al interior de la finca ganadera. Ahí lo van a adjuntar y listo. Con eso van a presentar su actividad. Y presentan la última, con eso queda pues ya sellada las últimas actividades de este curso de ganadería intensiva a doble propósito. Entonces, como ven ustedes, ya con esto, pues se cierran las actividades. Y entonces, por favor, recuerden que para obtener la nota certificatoria, o sea, para que el SENA nos certifique, es necesario cumplir con el 100% de las actividades, así sean las actividades interactivas, las evaluaciones y los talleres. Es necesario tener el 100% de las actividades, y ello pues implica de que pues debo presentarlas, debo interactuar con la plataforma y debo presentarlas continuamente. Así que por favor entonces, si estamos pendientes de una actividad, revisemos, ahí hay un botoncito que se llama Centro de Calificaciones, y ahí yo puedo ver mi avance durante las 4 unidades pendientes. Ya están calificadas al día de hoy todas las actividades, ya las califiqué todas. Entonces, por favor, muy atentos. Ya, como les dije, entramos en la semana final, y entonces, pues es una semana bastante de trabajo. En ese sentido, entonces, vamos a entrar a la charla técnica del día de hoy. Es un tema que, pues, a mi juicio, la reproducción bovina es, como les dije hace algunos minutos, es la suma de todos los conocimientos, o de todas las, no conocimientos, de todas las aplicaciones que se han hecho previamente. ¿Qué quiere decir eso? Como vieron, la semana 1 trabajamos el componente racial, la semana 2 trabajamos el componente nutricional, la semana 3 trabajamos el componente sanitario. La buena reproducción es la suma de todos esos componentes: componente racial, un componente nutricional y un componente sanitario. Es decir, que la reproducción, a mi juicio, y no solamente hablo como profesional en la área de la ganadería, de hecho es mi especialidad, soy especialista en reproducción bovina. También hablo desde el punto de vista de productor ganadero. Yo como productor ganadero me doy cuenta de que el resultado de la reproducción bovina es la suma de los detalles que yo tenga en manejar una buena raza, entendiendo de que la raza es la expresión de las características de la raza, está condicionada a una buena alimentación y también al medio ambiente para que ella se desarrolle. Bueno, eso lo hablamos en la primera unidad. Pero también es necesario que la buena reproducción se manifieste teniendo en cuenta una buena sanidad, y necesariamente la plataforma de la alimentación es la que determina que haya una reproducción óptima en mi hato. Entonces, la reproducción bovina, pues la enfoco inicialmente pues desde la anatomía, entendiendo que el aparato reproductivo de la hembra tiene una particularidad de la hembra mamífera, independientemente que sea bovino, sino es que la anatomía es interna. Todos los órganos reproductivos femeninos son internos. Entonces, por tanto, nosotros difícilmente podemos apreciar cambios y manifestaciones, a diferencia del macho, que pues la anatomía es externa. En ese sentido, entonces, conocer el aparato reproductivo femenino, pues también nos implica también identificar algunas características propias del manejo de la reproducción. También la fisiología, pues como estamos hablando puntualmente de bovinos, ellos sobre la hembra, pues tienen un ciclo sexual que
un ciclo estral que se repite de 18 a 21 días. En nuestro país, pues no están sujetos a condiciones estacionales, no son poliéstricas estacionales como en algunas partes del mundo las yeguas. En cambio, pues las hembras bovinas son cíclicas, son monotocas, quiere decir que normalmente tienen parto de uno, ya parto de dos, de tres, pues ya es una condición especial, no es una condición fisiológica, no es una condición normal. Eh, aparte de esto, son eh, poliéstricas, quiere decir que en su ciclo, pues tienen muchos ciclos al año, y entonces eso también las hace características propias del manejo. También es importante tener en cuenta la diferenciación sexual en los bovinos. Quiere decir de que un aspecto también clave en ellos es el momento en el que ellas pasan de la pubertad, es decir, que pasan desde ser hembras de levante o machos de levante a que se conviertan ya en animales adultos. Una hembra, después de la hembra de levante viene la novilla de vientre, que ya es la hembra que está apta y disponible para la reproducción. De igual manera con el macho. Eh, el, 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 el macho de levante, que está entero y tiene buenas características genéticas, entero es que mantiene los testículos, no lo castramos, ese macho pasa, pues, ya después de que deja de ser un macho de levante, ya tiene un peso ideal, se convierte en un reproductor y ya pasa de ser macho de levante a torete. Torete es que tiene testículos. Ojo eso, porque es que muchas veces confundimos el término cuando le llamamos a un macho novillo. Y novillo porque sencillamente ya pasó el peso. No, novillo es que no tiene testículos. Ojo con ese término también a tener en cuenta. Teniendo en cuenta esas condiciones propias de manejo, importante dentro de la reproducción entender que a menor tiempo que se manifiesten las características reproductivas de los bovinos, es mucho mejor para nosotros aprovechar estas condiciones. Quiere decir entonces, a mí me preguntan usualmente, profe, ¿a qué edad es recomendable servir las novillas? Y yo les digo, bueno, la edad implica tiempo y el tiempo implica dinero. Si nosotros podemos acortar el tiempo, eh, es mejor. Entonces, ¿cuál es la edad? Lo más pronto posible. Y ahí viene un factor que nosotros hemos escuchado continuamente, que es la precocidad. La precocidad quiere decir que a menor tiempo la hembra y el macho están disponibles para la reproducción. Ahora, hay un concepto también de, de reproducción que es la aptitud reproductiva. Y la aptitud reproductiva hace referencia a la capacidad que tiene fisiológicamente la hembra y el macho para reproducirse. Entonces, ahí viene un concepto de manejo que es el peso, que dice que la hembra bovina es apta reproductivamente cuando tiene el 70% de su peso de adulto. Quiere decir que una ternera nos puede entrar en celo cuando le estamos destetando aproximadamente a los 8 meses, pero si no tiene el peso ideal, entró en celo, tiene condición reproductiva, pero no tiene aptitud reproductiva. Porque obviamente si preñamos un animal de eso, pues va a tener unas complicaciones serias al momento de desarrollar la gestación. Entonces, condición ideal, el tiempo, ¿cuál es la edad? La más pronta posible. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la aptitud fisiológica es la capacidad hormonal de mantener la reproducción y esa pues también está también correlacionada con el tamaño del cuerpo y eso implica identificar el 70% del peso de adulto. Importante tener en cuenta eso porque no es lo mismo preñar una hembra Brahman o una hembra, eh, Bucerar, a una hembra Jersey. Una hembra adulta Brahman Bucerar está alrededor de los 500 kilos, entonces el 70%, pues eso implica más o menos 300 algo. A una hembra Jersey que el peso de adulta ya máximo son 350 400 kilos. Es importante también el factor racial y como les dije cuando inicié la charla, es la suma de las características entonces. En ese sentido,
Y conociendo esto, este aspecto, pues es importante entender que el ciclo estral de la hembra bovina, pues tiene varias fases. Aquí se las voy a nombrar, ¿cierto? Que tiene una fase estrogénica, el proestro y el estro, ojo, que es uno de los puntos más importantes a tratar en esta charla. El metraestro y el diestro, que son las fases en las cuales está mediada la progesterona ahí. ¿Qué pasó aquí? Está mediada la progesterona eh, en digamos que en condiciones hormonales. Cuando les hablo del estro, es digamos que el punto clave de toda de todo el ciclo estral de la hembra bovina. ¿Y por qué el estro? Porque sencillamente es la manifestación que nosotros vemos, es el punto del ciclo estral que nosotros lo podemos ver. Existen multitud de maneras de identificarla, pero una sola válida. Cuando la hembra está en estro, también se puede decir que está en celo y también se puede decir que está en calor. Esos tres puntos denotan la misma etapa fisiológica del ciclo estral de la hembra. Qué pena. ¿Iban a hablar? ¿No? Ok, bueno, listo. Ese punto del estro lo que implica es, como le digo, estro, celo y calor denotan el mismo evento fisiológico, y es que cuando la hembra está receptiva al macho. Nosotros lo podemos ver y es el único síntoma que nosotros decimos que la hembra está disponible es cuando la montan y se queda quieta. Existen otros síntomas que le vemos el moco ese que le cuelga por la vulva, eh, un moco cristalino, vemos que ella muge, bebe, la ven que monta otra, la ven que el macho la sigue continuamente. Bueno, esos son síntomas de que está, de que va a estar o que estuvo. Pero el único síntoma indicativo para nosotros como técnicos que dice que la hembra está en celo es que la montan y se queda quieta. Ella genera un fenómeno también. Esa liberación de estar en estro genera una liberación de hormonas que incita a las demás hembras de que la suban, la estén montando a ella. Entonces es importante tener en cuenta eso, y ojo, es el único síntoma que nosotros podemos calificar dentro del ciclo estral, que podemos identificar en campo. Existen otras maneras, pero el más fácil es que la montan y se queda quieta. En ese sentido, entonces, entendiendo eso, pues existen varios tipos de apareamiento, que aquí pues lo llamamos monta. Uno es el natural, que obviamente pues es cuando la hembra está libre en el potrero y tiene el macho ahí disponible, y pues nosotros sencillamente, eh, el macho pues sencillamente la monta y sin ningún inconveniente. Pero existe otro tipo de monta natural, pero controlada. Quiere decir que nosotros, ojo, ya aquí interviene el hombre como factor determinante, es que el hombre identifica el celo, y después de que identifica el celo, pues le lleva la hembra al macho y el macho pues la copula. Ello implica pues un mejor manejo de toros, unas condiciones de que optimizan el manejo del animal, pero pues también implica que debemos identificar el celo como punto clave o el estro clave para este punto. Y existen otros tipos de monta, bueno, otro tipo de servicio que son los artificiales, o pues las técnicas de reproducción asistida, que entra la inseminación artificial. Aquí nombran la inseminación artificial, pero pues también existe la transferencia de embriones, que pues, también es una técnica de reproducción asistida que implica mejoramiento genético o pues, potenciación de las condiciones faciales de mis animales, entendiendo que pues, son ellos, las características son las que me van a determinar productividad. En ese sentido, entonces, yo diseñé o desarrollé esta, esta, esta gráfica para explicar de alguna manera cómo nosotros podemos optimizar la reproducción en miato, y teniendo en cuenta que todas estas características pues son la suma total de todas ellas. Yo lo he llamado un diagrama de manejo eficiente de la reproducción. Ojo, eficiencia de la reproducción en miato bovino.
Y con esta gráfica pues trato de explicar un poco cómo nosotros en nuestro hato podemos gestionar la reproducción para que se haga más eficiente. En ese sentido, entonces, les quiero contar que cada rayita de estas tiene un valor de 30 días. Y como les hablé inicialmente, pues el tiempo en la ganadería pues tiene implicaciones financieras. La vida reproductiva de la hembra no comienza, o no podemos decir nosotros que comienza con el servicio, comienza con el parto. ¿Y por qué yo digo eso? ¿Por qué digo que comienza con el parto? Si la reproducción comienza inclusive en el momento del nacimiento. Pues yo hablo del momento del parto porque es el momento en el que culminan todas esas condiciones reproductivas, fisiológicas y de manejo. Y en una ganadería doble propósito es cuando después del parto se empieza a ver el dinero, se empiezan a ver el progreso y la rentabilidad. ¿Por qué? Porque el día del parto, cuando la novilla, que ya no es novilla, pare, pues inicialmente ya vemos un ternero, que ya pues hay rendimiento en carne, ¿cierto? Y vemos una lactancia, que en la cual pues nosotros podemos aprovechar la leche durante el periodo. Entonces, la vida, digámoslo, que la reproducción, para ser como un poquito más gráficos, comienza con el parto. Después del parto viene un periodo de más o menos, ya les dije que cada rayita vale 30 días, entonces una, dos y tres, ¿cierto? De 90 días en las cuales el útero se recupera fisiológicamente y anatómicamente para una nueva gestación. Esa recuperación pues está de la mano de una buena alimentación y de que el parto anterior no haya sido dificultoso, no haya sido distóxico, que haya sido un parto bueno, porque resulta que si el parto fue distóxico, si hubo problemas, pues la matriz o el útero va a demorar en recuperarse. Entonces, cuando el parto fue normal y hay buena alimentación, la recuperación del útero debe ser alrededor de 90 días. Aquí viene un periodo que es el famoso puerperio. Pues el puerperio sencillamente es la recuperación anatómica e histológica del útero. En las hembras bovinas, al igual que las mujeres, se habla de 40 días. Sin embargo, en condiciones de campo y en animales doble propósito, en la ganadería generalizada aquí en Colombia, pues más o menos podemos hablar de 90 días. Ese periodo que se llama desde que la hembra pare hasta que vuelve a quedar una nueva gestación se llama días abiertos. Entonces, los días abiertos es el periodo en el cual la hembra permanece vacía desde el parto hasta que puede quedar preñada. De manera eficiente o ideal debe ser de 90 días. Ojo, idealmente nuestras vacas deben preñarse 90 días después del parto. De manera ideal es para que nosotros hagamos eso. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente les estoy haciendo énfasis en la buena nutrición y en el buen manejo y que no haya tenido un parto difícil. Cuando el animal a los 90 días ya estuvo disponible y fue servida, pues ella inicia su gestación nuevamente. Pero ojo, debemos analizar algo. Recuerden que aquí comenzó el parto. Y tenemos este periodo que más o menos de manera ideal, ya les dije, recuerden que cada rayita vale 30 días. O sea, aquí van 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es el periodo de lactancia. La lactancia, bueno, yo no soy muy diestro para escribir con esto, pero la lactancia es un periodo que de manera ideal debe demorar alrededor de 8 meses, es decir, 240 días. Estos 240 días nosotros tenemos que finalizar la gestación, no, perdón, la lactancia. ¿Y por qué la debemos finalizar? Bueno, porque recuerden que aquí viene el animalito con una nueva gestación, pero ya vamos a hablar de eso. El periodo de destete se hace a los 8 meses de edad de la cría. Debe tener una condición bien interesante, que la cría debe tener de manera ideal entre 180
y 210 kilos de peso. Ahora ustedes me van a decir, profesor, a veces es muy difícil. Sí es difícil, pero implica también un manejo. Si nuestra hembra, si nuestra vaca no es capaz de destetar un ternero con este peso, nosotros debemos tomar estrategias de suplementación para que el ternero me llegue a este peso. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque como les dije anteriormente, el peso es correlativo con la edad al servicio. Entonces, entre más rápido alcance el peso ideal para la reproducción, pues obviamente más rápido nosotros vamos a tener mejores rendimientos en nuestra finca. Entonces, primer parámetro a tener en cuenta en el destete, el peso que debe ser oscilante. Pero también, ojo, aquí el día del destete debe estar la hembra preñada. Debe tener una gestación mínimo de 1, 2, 3, 4 y 5, de más o menos 5 meses, es decir, 150 días. Entonces, de manera ideal, yo debo destetar mis hembras con mínimo 150 días de gestación. Quiere decir entonces que el destete es un periodo en el que de manera se me genera la regla del destete. La regla del destete es que yo debo destetar hembras preñadas. Destetar hembras vacías es perder dinero. La manera más eficiente de la reproducción en mi hato es que yo debo destetar hembras preñadas. Debe convertirse en una regla o en una ley en mi hato, que las vacas, para destetarlas, deben estar preñadas. Es decir, que mis esfuerzos en reproducción deben estar durante la lactancia, no después de ella. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo desteto una hembra vacía? Pues obviamente este periodo que después de la lactancia se llama periodo seco, que como ven, aquí yo hice 1, 2, 3 y aquí finaliza otro parto, es en el cual en el periodo seco la ubre se debe recuperar anatómicamente para producir el calostro. El calostro es la primera inmunidad que recibe el ternero y por tanto es el punto de garantía de la supervivencia de esta nueva cría. Entonces, para recapitular un poquito y para hacer digamos que una visión holística de esta gráfica, lo que quiere decir es que si yo desteto una hembra con 150 días de gestación, pues debo tener aproximadamente 1, 2, 3 y digamos que aquí 4 meses, es decir, 120 días de descanso de la ubre para una nueva gestación. Estas son las famosas vacas, o aquí en este periodo seco es donde están las famosas vacas horras o escoteras. Pero ojo, debe ser ley en mi hato que las vacas horras o escoteras deben estar preñadas. Yo no debo tener en mi hato hembras o vacas horras vacías, ni vacas escoteras vacías. No las puedo tener. Es un aspecto financieramente lesivo para mi hato. ¿Por qué? Porque vamos a mirarlo, como les dije, de manera holística. Entonces miremos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 meses transcurren de un parto a otro. Ese periodo se llama intervalo entre partos y de manera eficiente debe ser de 12 meses. Quiere decir que con esta gráfica y con este aspecto, yo debo tener un intervalo entre partos de 12 meses. Quiere decir de un año. Quiere decir que mis hembras me deben entregar un ternero y una lactancia anual durante un periodo de 12 meses. Yo debo, en un periodo de 12 meses, debo tener una lactancia y un ternero. Si no lo hago, uy, me he vuelto aquí. Si no lo hago en un año,
pues obviamente los rendimientos financieros van a ser menores, la inversión va a ser mayor y los costos de producción también van a ser más altos. Ahora, esto es, bueno, eso sé que se ve como desordenado. Este periodo, este intervalo entre partos de un año es la manera más eficiente en la cual yo puedo aprovechar toda la ganadería. Entonces, como les dije inicialmente, con este diagrama y con esta conceptualización, nosotros podemos gestionar de una manera más eficiente la reproducción de mi hato. Bueno, entonces, vamos a entrar a una zona de preguntas. Ahí tenemos tiempo. Recuerden esto, si se nos cierra y no alcanzo a responder las preguntas, volvemos a entrar y respondemos las preguntas finales. También les quiero recordar que esta sesión está siendo grabada y va a ser publicada para su continua consulta. Entonces los escucho, aprovechemos el tiempo para hablar y tocar este tema importante de la reproducción. Escucho sus dudas y sus preguntas. Profe, buenos días. Buenos días, John, ¿cómo estás? ¿Qué más, hombre? Profe, una pregunta, dos Señor, preguntitas ahí rápidamente. señor. Por decir, es verdad, uno, si por decir un ejemplo, yo tengo una vaca o yo quiero hacer como quien dice una combinación entre el ganado, un ejemplo, para sacar una raza, ¿ya las razas están? O por decir un ejemplo, como yo enrazarlo, decir un Brahma con una Jersey, a eso me refiero, esa es una. ¿Qué es mejor, la inseminación o es mejor tener el toro ahí constante digamos, en la ganadería, ahí, digamos, en el lato? A ver, bueno, lo primero es las condiciones de cruce genético, sí tenés que tener en cuenta el área donde estás. Recuerden que para que la raza se exprese debe estar en las condiciones medioambientales ideales. Por ejemplo, yo no me puedo traer una vaca de allá de la sabana de Bogotá o de allá de la parte alta de Medellín a traérmela para acá, para, para Aguachica, donde yo estoy. Aquí el clima es inclemente y obviamente ese animalito probablemente no sobreviva ante semejante situación tan compleja. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, la inseminación artificial tiene una particularidad, que es más económico que tener el toro, porque a ver, vos aquí podés utilizar un toro probado de talla mundial y tus crías pueden ser de un toro probado de talla mundial que esté en Europa, por decir algo, o en Estados Unidos, y obviamente pues tus crías van a ser élite. Es la ventaja de la inseminación artificial. Ahora, tiene unas condiciones de manejo que son diferentes. Ahora, si vos tenés la posibilidad de tener un muy buen toro, pues obviamente el manejo de la reproducción pues también se da por ahí. Inicialmente o básicamente la inseminación lo que busca es producir animales de élite, obviamente tomando un toro de mucho valor, no solamente financiero, sino también valor genético demostrado. Es por eso que nosotros cuando compramos el toro, pues obviamente vemos un análisis que le hicieron las casas productoras para ver qué transmitía ese toro. Y notan ustedes que cuando van a comprar una pajilla, entre más estudios tenga el toro, más cara es. O sea, entre más certero sea lo que entre más diga que tiene, o sea, si el toro le sacaron 5.000 hijas, 6.000 hijas, y ustedes leen ahí lo que dice, esa pajilla es mucho más costosa. Entonces, no sé, pues, John, si pude responder tu inquietud, pero fundamentalmente es eso. Bueno, no sé si hay más preguntas. Buenos días, profe. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, en la finca utilizan el término que la vaca se desmadró. Creo Sí, que es como un prolapso del sí útero. es correcto, sí, señorita. ¿Tú